Este es otro video de la página Espiritualidad y Conciencia, diseñado para tocar temas espirituales, pero con un enfoque de la ciencia. El presente video contiene información que se ha recibido a través de canalizaciones y no tratamos de incluir aquella información pública ya difundida en YouTube sobre el tema. No así el material gráfico. La información del presente video pertenece a todos, por lo que ahora me animo a difundirla libremente. Agradezco a mis guías y maestros el honor de considerarme depositario de esto que ahora se comenzará a difundir. Nadie tiene la verdad absoluta, pero todos tenemos la responsabilidad de contribuir con la información con la que se cuenta. Espero les resuene la información de acuerdo al grado de evolución de su conciencia. El título del presente video es Los Anunnaki, una raza singular. ¿Los Anunnaki eran o son reptiles? No eran reptiles, pero sí había reptiles entre ellos, de la misma manera que hay reptiles entre los humanos. Sí hay entre ellos reptiles infiltrados, de hecho, estaban camuflajeados, tomando la apariencia de un Anunnaki. No eran reptiles, pero se colaban entre ellos. ¿Cuál era su morfología? Tenían forma humana, pero eran altos, grandes, y los principales medían de 5 a 6 metros. Eran barbados, con piel bastante gruesa y anchos de cuello. La primera impresión al verlos no era muy agradable, pues eran de cara dura. ¿Acaso tenían los ojos azules? No, sus ojos eran de color miel claro. Incluso algunos tenían ojos color amarillo y dando una mezcla entre café y amarillo. ¿Usaban armas? Sí, usaban armas. Estas cumplían una doble función. Eran armas de ataque y a la vez escudos de defensa. ¿Qué tipo de armas? No eran armas de fuego, eran armas de luces y de sonido, con cuya vibración aturdían al oponente. ¿Cómo era este sonido? El sonido de sus armas no era percibido, pero la vibración que generaban aturdía al oponente. Incluso llegaba al cerebro hasta el punto de hacer estallar órganos. ¿Qué traían en los antebrazos entre la mano y el codo? Traían protectores, pero también servían como armas. Era una especie de arma que a la vez los protegía. También las usaban a nivel de las pantorrillas, de las piernas y en los hombros. Eran como una extensión de su poder. Actuaban de forma coordinada, pero además utilizaban un tipo de espada. Las espadas eran pequeñas y tan solo eran simbólicas, pues eran parte de su linaje. ¿Qué parte de su indumentaria era la que producía el sonido? Estaba localizada en el pecho. ¿Y por qué no salían afectados ellos mismos? Porque ellos traían una especie de protección, un tipo de casco. ¿Cómo funcionaban estas armas? Si se buscara comparación
entre las armas de ahora y las de aquel tiempo, no se encontraría similitud. Lo que se vería, en caso de hacerlo, quizás no se podría explicar. ¿Qué tipo de calzado usaban? La base de su calzado era un tipo de hierro, pero tenía la fortaleza del hierro. ¿Protegía los dedos? Había de dos tipos, uno que protegía a todo el pie y otros que dejaban a descubierto los dedos. También usaban una especie de botas hasta la media pierna, muy largas. ¿Entonces usaban las espadas y el escudo? Ellos no solían recurrir mucho al enfrentamiento directo. Por tanto, las guerras no eran las típicas cuerpo a cuerpo. Esas espadas las tenían como un símbolo del linaje que ellos ostentaban, algo así como para identificarse como una raza de guerreros. Las peleas eran a la distancia, incluso desde las naves, con sus armas de sonido, de luces, pues esa era su arma estratégica. Con estas armas de vibración llegaban a destrozar órganos internos. ¿Usaban joyas? Sí, traían anillos y en los adornos que pendían del cuello utilizaban piedras de colores que pareciera que tenían luz propia. Con un tipo de energía propia le salía una especie de brillo y vistas de cerca parecía que había movimiento en su interior. ¿Para qué usaban estas piedras? Ellos creían que eran fuentes de poder, que eran energéticas, los utilizaban para comunicarse y por tanto para ser alertados. Esas piedras cambiaban de forma y ellos sabían interpretar las diferentes formas que tomaban, como si fueran pantallitas, pero no mostraban imágenes, pero su movimiento ellos podían interpretarlo. Estas piedras específicamente, ¿qué les indicaban? Eran indicadores de peligros, amenazas, ubicaciones, qué dirección tomar. A veces utilizaban estas piedras como si fueran péndulos. El uso de estas piedras eran tan personal que no permitían que alguien más las tocara. Estas piedras eran muy personales, pero no todos las tenían. ¿Quiénes poseían estas piedras? Aquellos que eran considerados de la élite, como los sabios, los intelectuales, los estrategas, los fuertes y los comandantes. ¿Tenían activo el tercer ojo? Sí, tenían un ojo en la frente, pero algunos tenían también un ojo en una palma de su mano. El ojo en la palma de la mano, ¿para qué le servía? Les servía como una especie de antena. Con ella percibían, veían más allá. Les transmitía directamente a su cerebro la información. ¿Qué ventajas podría tener un ojo en la mano? Es de pensarse que el ojo en la frente pudiera ser de mayor utilidad porque estaba en la cabeza, una posición en el cuerpo más alta que la mano. Sin embargo, el pensar así, estaría yo utilizando una lógica de los humanos de ahora, un pensamiento limitado, una lógica de un cuerpo humano muy limitado. Los Anunnaki se creen superiores, por lo que se me explicó tajante que veían algo más con ese ojo situado en la palma de la mano. No era cuestión de distancia,
sino de profundidad. Si nosotros tenemos el tercer ojo en la frente, es porque ellos, los Anunnaki, así nos crearon. ¿La glándula pineal es equivalente a su ojo en la palma de su mano? Era más que eso. ¿Es una característica el ojo en la palma de la mano en los Anunnaki? No, los Anunnaki como nación no pueden ser descritos de una sola manera, porque es una nación y ahí hay altos, bajos, morenos, rubios, etc. Y dentro de esa diversidad, los que tienen ese ojo en la palma de la mano. ¿Cuál era la ventaja real de tener ese ojo en la mano? El tenerlo en el entrecejo era limitante con respecto a tenerlo en la palma de la mano. Los que lo tenían en el entrecejo se limitaban a lo que su ojo veía, pero el tenerlo en la palma de la mano les permitía expandir su visión a lo que ellos querían observar. Tenían más control con el ojo de la palma de la mano, porque usaban a ese ojo a voluntad. En cambio, si lo tenían en la frente, ese ojo los usaba a ellos. Esto es algo que nuestra mente no lograría entender. ¿El humano tenía también el ojo en la frente? Sí, los humanos también lo tenían. Era parte integral de lo que constituía su naturaleza, pero en ese sentido los Anunnakis lo ocultaron entre las características humanas. ¿Aún tienen los humanos el ojo en la frente? Sí, efectivamente, el humano también tiene el ojo en la frente, y hay algunos que también lo tienen en la palma de la mano, y que también está oculto como el ojo que tienen en la frente. ¿Quiénes son los que tienen este ojo en la palma de la mano? Son los sanadores los que tienen ese ojo en la palma de la mano. ¿En los Anunnakis era físico este ojo en la frente y en la mano? Al Anunnaki que se canalizó lo tiene en la frente y también en la palma de la mano, pero el de la frente se le ve visible en la frente, pero en el fondo hay una luz que se conecta con la pineal, la cual se ve dorada. En cambio, el de la palma de la mano es de color y brillo azul. Entonces, ¿su ojo en la frente era realmente la glándula pineal o tenían el ojo real en la frente? En los Anunnaki ese ojo era como si fuera un holograma, que era visible y de repente se dejaba de ver. Era como si ambos ojos fueran hologramas, por lo que no eran totalmente físicos, aunque cuando se les lograba ver, estos estaban ahí, pero eran ambos ojos en realidad como hologramas. Para el humano actual es todo un esfuerzo el activar la glándula pineal. ¿Era lo mismo para los Anunnakis? Todos la tenían despierta, pero ellos también la tenían que activar, porque es un órgano con vida. Por lo tanto, tenían que disciplinar la pineal mediante educación. ¿En qué consistía esta educación de la pineal? Lo hacían cuando desarrollaban sus dones. La glándula pineal y los dones estaban relacionados, había escuela para ello. En estas escuelas se les enseñaba también sobre la guerra, sobre la alimentación, el descanso, las conexiones vitales y programaban la pineal
para que estuviera alerta, puesto que dormían poco, muy poco. ¿Por qué dormían poco? Era su naturaleza. No requerían de mucho descanso. ¿Y cuántos años terrestres vivía un Anunnaki promedio? Solían vivir muchísimos años terrestres. Promedio 6 millones de años. ¿Esa característica era propia de los Anunnaki o de otras razas del cosmos en aquellos tiempos? No, no todas las razas vivían esta cantidad de años. Por ejemplo, los humanos. Y había otras razas que duraban mucho menos. ¿Fuimos diseñados para vivir menos los humanos? Sí, claro. Fue todo un estudio. El humano se hizo en base a un proyecto, con las características que éste requería. Pero no solamente intervinieron ellos, también otros seres. Fue como crear seres para una granja. ¿Alguna vez el humano tuvo la silla turca cerrada para tener mayor tiempo de vida? No hay relación entre vivir más y la suya turca. Se ha encontrado que teniendo la silla turca cerrada en el ser humano, se autosanaría a sí mismo. ¿Era esto verdad? En ese sentido, definitivamente sí. El humano puede sanarse a sí mismo, pero no lo sabe, básicamente porque no confía en sí mismo y en lo que es capaz de crear. Si el cuerpo puede regenerarse por sí solo, ¿bajo qué condiciones lo haría? ¿Estando dormido? No, abriendo conciencia de que puede hacerlo, empoderándose, reconociéndose, soltando apegos y miedos, fluyendo, conectándose con la fuente, mirando más allá que su realidad circundante, siguiendo su intuición. ¿Acaso hablando con sus células? Ciertamente sí. ¿Acaso el cuerpo se mantendría siempre a una edad? Pudiera hasta incluso rejuvenecer. ¿Rejuvenecer acaso significa regresar a un estado de salud anterior? Sí, a un estado de salud óptimo, con los órganos frescos, sanos, activos. Lo mismo aplica para la piel. Esas características para rejuvenecer debe hacerse durante un periodo largo o en sesiones pequeñas pero constantes o en una sola ocasión. Tiene que ser un estilo de vida. La vibración del cerebro debe estar en alfa o en teta bajo esas condiciones. Debe estar en teta. En teta se puede sanar el cuerpo, es decir, autosanarse. Sí. Y como sanador, también se puede sanar a otras personas cuando uno está en teta. En teta se emana el amor incondicional del Padre. Sí, también. Pero deben ser bien practicadas. Los Anunnaki, cuando llegaron a la Tierra, volaban por el aire de manera individual o en naves para andar de aquí para allá. Tenían pequeñas naves. Tenían la tecnología para hacerlo, así como naves grandes. Pero en el sentido que tú lo dices, volar individualmente sí era posible. ¿Cómo era esta tecnología? Era como los tanques de aquellos que andan vendiendo café. Este tipo de artefactos eran muy comunes
así como en la actualidad los autos para los humanos. Para mover objetos muy pesados, ¿qué utilizaban? ¿Bastones o pistolas? Se usaban naves que emitían vibración, sonidos, ondas. Algunos seres del cosmos tienen entre sus características el manejar la antigravedad. Quizás el universo compensa. A algunos les da una cosa y a otros otras. Siempre está compensando. Es por eso el yin y el yang, luz y sombra. Siempre hay compensación. Gracias por tu atención al presente video. Espero haya sido de tu interés. No olvides suscribirte y darle like. Y hasta el siguiente video.